Arruinas todo con tu cara de vieja. Quédate aquí. Esas palabras, duras y afiladas como cuchillo, fueron las últimas que escuché antes de que Roberto, mi yerno, me empujara suavemente a mi habitación y la puerta se cerrara con el estruendo de un portazo, seguido por el inconfundible y frío clic de una llave girando por fuera. Era Nochebuena, y afuera, a solo unos metros, se escuchaba la risa de 20 invitados celebrando sin mí. Me senté en el borde de la cama, sintiendo el colchón hundirse bajo mi peso, como si el mundo entero se hubiera desplomado sobre mis hombros. Mi nombre es Elena, y a mis 70 años pensaba haberlo visto y vivido todo. Viuda desde hace 5 años, había entregado mi vida entera a mi familia, a mi única hija, Lorena, y a este hogar que mi difunto esposo, Miguel, y yo construimos con el sudor de nuestra frente. No soy una mujer de grandes lujos, ni de estudios avanzados, pero la vida me enseñó el valor del trabajo, la honestidad y sobre todo la dignidad. Miguel siempre decía que yo era el pilar de nuestra casa, la que mantenía todo en pie con mi sazón, mi costura y mi paciencia infinita. Y así fue. Desde que enviudé, y por sugerencia de Lorena y Roberto, me mudé a lo que antes era el cuarto de huéspedes, pero que ellos insistían en llamar tu habitación. Un cuarto que, irónicamente, antes de ser de huéspedes, fue la habitación de juegos de mi niñez, cuando esta casa era aún de mis padres. Miguel y yo la compramos con nuestros ahorros de toda la vida, con cada centavo guardado con esmero de su sueldo de constructor y de mis ventas de empanadas y tamales que hacía para ayudar. Las paredes de esta casa guardaban los ecos de risas infantiles, de discusiones de jóvenes, de bailes de quinceañeras y de los dolores silenciosos de la vida, de todo lo que fuimos. Cada ladrillo, cada baldosa, cada mano de pintura fue parte de un sueño compartido, un nido que pensamos eterno. La casa era mi vida, mi refugio, mi memoria palpable. Por eso, cuando Lorena y Roberto me sugirieron hace 2 años poner la casa a nombre de ella, para simplificar la herencia y evitar líos en el futuro, como dijo Roberto con su sonrisa de vendedor, no dudé. Así no tienes que preocuparte de nada, mamita, me susurró Lorena mientras acariciaba mi mano arrugada. Tú siempre tendrás tu lugar aquí, tu cuarto, tu comida, tu familia. Nadie te va a echar. Firmé los papeles con la fe ciega de una madre que confía en su hija. Lo hice sin abogado, sin preguntar demasiado, solo con la palabra de ellos. Me pareció lo más natural, lo más correcto. ¿Qué podía salir mal si era mi propia sangre? Yo solo tenía una pequeña pensión de viudez, y con eso me bastaba para mis gastos personales, alguna que otra medicina, y para comprar los ingredientes de mis postres que tanto les gustaban a mis nietos. A cambio, yo ayudaba en todo lo que podía. Cocinaba, cuidaba de los niños cuando ellos salían, cosía los botones descosidos, arreglaba la ropa y mantenía el jardín, que era mi pequeña obra de arte personal, con sus rosales y sus jazmines que perfumaban las noches de verano. Pero con el tiempo las cosas cambiaron. Roberto, que al principio era amable y hasta servicial, se fue volviendo más exigente. Primero fueron comentarios sutiles sobre mis costumbres anticuadas, luego bromas pesadas sobre mi lentitud o mi cara de pocos amigos. Lorena, mi dulce Lorena, que antes me defendía como leona, empezó a reírse con él, a desviar la mirada cuando Roberto me hacía sentir pequeña. La casa, que una vez fue el epicentro de mi existencia, se convirtió en un lugar donde yo era una sombra. Mis opiniones no contaban, mis consejos eran cosas de vieja, y mi presencia muchas veces parecía un estorbo. Mi jardín, que antes era mi orgullo, empezó a ser descuidado. Roberto decía que mis rosales daban mucho trabajo y que las macetas de geranios se veían pasadas de moda. La tensión venía acumulándose desde hacía semanas. Para esta Nochebuena, yo había ofrecido preparar mi famoso lechón asado, una receta de mi abuela que siempre era la estrella de la mesa. Me levanté temprano, a las 5 de la mañana, para empezar a marinarlo con hierbas y especias. Pasé horas en la cocina, con el calor del horno y el aroma delicioso que llenaba la casa. Pero cuando Roberto bajó a desayunar, me miró con desdén. «Mamá Elena, te agradezco, pero ya encargamos el catering de un restaurante. No queremos arriesgarnos a que algo salga mal.
Es un evento importante, ¿sabes? Vienen 20 personas, no es cualquier cosa. Lo dijo con ese tono condescendiente que me hacía sentir como una niña torpe. Mi lechón, ya adobado y listo para hornear, se quedó en la nevera. Traté de no mostrar mi decepción, de tragarme el nudo que se formó en mi garganta. ¿Y qué hago con esto, hijo?, pregunté señalando la bandeja. Él apenas me miró. Pues, guárdalo para nosotros, para el almuerzo de mañana. O si no, dáselo a la señora que viene a ayudar con la limpieza si lo quiere. Pero para la cena de hoy, no. El día transcurrió en una mezcla de preparativos frenéticos y mi creciente invisibilidad. La casa se llenó de floristas, camareros y decoradores. Roberto supervisaba todo con su aire de grandeza, dando órdenes a diestra y siniestra. Lorena, vestida con un elegante traje, lo seguía como su sombra, asintiendo a todo lo que él decía. Yo intenté ayudar a la señora de la limpieza a acomodar las sillas, pero Roberto me interceptó con un gesto impaciente. «Mamá Elena, por favor, no te canses. Déjalo a los profesionales. Ve a descansar. Arréglate». En un rato empiezan a llegar los invitados. Su voz era tensa, con un filo apenas disimulado. Me sentí como una pieza de museo, algo antiguo y delicado que debía ser guardado para no estorbar. Cerca de las 7 de la noche, ya con la música de fondo y las primeras voces resonando en el salón, bajé de mi habitación, vestida con mi mejor atuendo, un vestido sencillo de lino que había usado en varias celebraciones familiares, incluyendo el matrimonio de Lorena. Lo había bordado yo misma con unas flores delicadas en el cuello. Me gustaba, me hacía sentir digna. Me senté en un sillón en el rincón más discreto del salón, observando a la gente que empezaba a llegar. Vi a Lorena riendo, abrazando a amigos, presentándolos a Roberto. Él, con su traje impecable y su sonrisa forzada, era el anfitrión perfecto. Cuando quise acercarme a saludar a una de las primas de Lorena, una mujer a quien yo le tenía mucho cariño, Roberto me interceptó. Me tomó del brazo con una fuerza que no esperaba. «Mamá Elena, ¿qué haces aquí abajo?», me susurró, su voz dulce como la miel, pero sus ojos duros como el pedernal. «¿No ves que estamos recibiendo a la gente? Ya te dije que te arreglaras, no que vinieras a estorbar, con ese vestido viejo y esa cara de...». No terminó la frase, pero su mirada lo dijo todo. Arrugas, vejez, imperfección. Una punzada helada me atravesó el pecho. «Pero si me arreglé, hijo», alcancé a decir, mi voz apenas un hilo. No me dio tiempo a más. Su agarre en mi brazo se hizo más fuerte, casi doloroso. Me arrastró con prisa, evitando las miradas de los invitados que ya llenaban el salón. Sentí las miradas curiosas, algunas con pena, otras con indiferencia. La humillación era pública, aunque nadie dijera nada. Me llevó directamente hacia mi habitación, en el pasillo lateral, lejos de la efervescencia de la fiesta. Mis pies apenas tocaban el suelo. Yo, que había caminado por estos pasillos innumerables veces, que había subido y bajado estas escaleras con mi hija en brazos, ahora era arrastrada como un bulto. Él abrió la puerta de mi cuarto sin mirarme. «Arruinas todo con tu cara de vieja. Quédate aquí», espetó con desprecio, sus palabras resonando más fuerte de lo que debería, seguro de que nadie lo escucharía por la música. Me soltó, empujándome ligeramente hacia el interior. El olor a su colonia barata y fuerte se quedó un segundo en el aire antes de que la puerta se cerrara de golpe. El sonido de la llave girando fue un martillazo en mi corazón. La música del festejo, que antes sonaba alegre y contagiosa, ahora se oía como una burla, un recordatorio constante de mi exclusión. Me senté en la cama, el mismo lugar donde me había sentado incontables veces a zurcir calcetines, a leer un libro, a rezar. Pero esta vez era diferente. No era un refugio, era una prisión. Mis manos, que habían amasado pan y curado heridas, temblaban, no de frío, sino de una rabia helada que empezaba a cuajar en mi estómago. No lloré. Las lágrimas se negaron a salir, como si mi cuerpo se hubiera secado de dolor y humillación. Miré a mi alrededor, el crucifijo de madera que Miguel me regaló en nuestro aniversario, el viejo costurero con hilos de 1000 colores, la foto de mi nieta, Sofía, cuando era pequeña, sonriendo con un hueco entre sus dientes. Todo familiar,
pero ahora teñido de una tristeza profunda. El cuarto se sentía como una caja herméticamente sellada. La cortina de encaje blanco que yo misma tejí en mis horas libres y que adornaba la ventana, parecía ahora una celosía, un velo que me separaba del mundo exterior. Escuchaba las risas, el tintineo de las copas, las voces altas y distantes, y el sonido de los mariachis que habían contratado. Los mariachis. Miguel y yo los amábamos. Él siempre me cantaba, si nos dejan, cuando estaban de buen humor. Ahora, cada nota era una tortura. Cerré los ojos e intenté recordar la última vez que me había sentido tan pequeña, tan insignificante. Fue en la funeraria, el día que Miguel se fue, y sentí que el mundo se me venía encima. Pero esto era distinto. Esto era una traición viva, que respiraba y festejaba afuera. Me levanté y caminé hacia la ventana. La abrí un poco, solo para sentir el aire fresco de la noche navideña y confirmar que, desde mi posición, apenas se veía una franja del patio, y no se veía nada del salón principal. La luna llena brillaba en el cielo, como una espectadora silenciosa de mi desgracia. Podía oler el pino del árbol de Navidad, el perfume de las flores que adornaban la mesa y el aroma de la comida que no probaría. Había cocinado ese lechón con tanto cariño, con la esperanza de compartirlo, de ver a mis seres queridos disfrutar, y ahora estaba aquí, enclaustrada, con mi cara de vieja y mi vestido viejo. ¿Qué le había hecho yo a Roberto? ¿O a Lorena? Mi existencia era tan insoportable. Me dolía más la indiferencia de mi hija que la crueldad de mi yerno. Lorena siempre fue mi pequeña, mi orgullo, la que consolé en sus noches de fiebre, la que ayudé con sus tareas, la que vestí para su primera comunión y para su boda. Pensar en su silencio, en su ausencia, me rompía por dentro. Me había prometido que este sería siempre mi hogar, que la casa que Miguel y yo construimos, ladrillo a ladrillo, sería mi refugio hasta el final de mis días. Y ahora era una prisionera en ella. Pasaron las horas. El tiempo se estiró y se encogió a su antojo, una agonía lenta. Oía los brindis, los villancicos, las felicitaciones. Imaginé a mis nietos, Sofía y Mateo, riendo y abriendo regalos, ajenos a la suerte de su abuela. ¿Les habrían dicho algo? ¿Inventarían alguna excusa? Probablemente sí. La abuela Elena se sentía cansada. La abuela Elena prefirió descansar temprano. Esas mentiras piadosas que encubren verdades dolorosas. El sonido de los corchos descorchándose se mezclaba con la música, creando una sinfonía de alegría que yo no podía compartir. La cama me parecía cada vez más incómoda, el silencio de mi habitación más pesado. De repente, una canción. Las mañanitas. Era el cumpleaños de alguien. Seguramente era para uno de los invitados. No podía ser. La Nochebuena había pasado volando para ellos. Miré el reloj de mi mesita de noche. Era la medianoche, Navidad. Y yo seguía aquí, encerrada. Un suspiro profundo, que venía desde lo más hondo de mi ser, se escapó de mis labios. Y en ese instante, en medio de la humillación, del abandono, de la soledad más amarga, una lucidez fría se instaló en mi mente, como si una manta de hielo hubiera cubierto la herida, apagando el dolor para dar paso a la claridad. Ellos me veían como una vieja, una carga, una cara arrugada que arruinaba todo. Una mujer que, con su sencillez, no encajaba en su mundo de apariencias y lujos baratos. Creían que al encerrarme me habían silenciado, me habían borrado. Pero se equivocaban terriblemente. Mientras ellos festejaban, yo, Elena, la mujer que había construido este hogar con sus manos, la que había luchado toda su vida para mantener a los suyos, la que había entregado su confianza con la ingenuidad de un niño, no estaba rota. Estaba despertando a una nueva realidad donde ya no cabía la sumisión. Se habían equivocado al pensar que la vejez era sinónimo de debilidad. Lo que ellos veían como debilidad, yo lo había convertido en experiencia, en paciencia y ahora en una determinación férrea. Habían subestimado a la vieja que tenían en casa. Habían creído que, por haber cedido la casa, había entregado también mi voluntad, mi mente, mi espíritu. Pero había algo que Roberto, con toda su astucia de vendedor, y Lorena, con su indiferencia, no sabían.
algo que solo Miguel y yo conocíamos. Un pequeño detalle, guardado en el fondo de mi corazón y en un lugar que ellos nunca mirarían. Y la tranquilidad con la que me senté de nuevo en el borde de la cama, ya no temblando, sino con una quietud serena, fue la primera señal de que, a la mañana siguiente, la Navidad no traería solo regalos para ellos, sino una sorpresa que ni en sus sueños más descabellados podrían haber imaginado. Mi cara de vieja quizás no fuera hermosa para ellos, pero contenía la sabiduría de 70 años de vida y una voluntad que no se doblegaría más. El silencio de la noche navideña era mi única compañía, roto solo por el lejano murmullo de la fiesta que se negaba a morir. Mientras ellos seguían brindando, yo comencé a sentir una energía extraña, casi eléctrica, que recorría mi cuerpo. No era rabia ciega, sino una calma fría, calculadora, la calma de quien ha tocado fondo y ya no tiene nada que perder. La lucidez que había llegado a medianoche con el canto de las mañanitas se intensificaba. Me levanté de la cama y con pasos lentos pero firmes me dirigí a mi viejo armario de cedro. Ese mueble, pesado y oscuro, había estado en esta habitación desde que yo era una niña. Guardaba mis ropas, mis mantas tejidas a mano y en el fondo de un cajón secreto la llave de mi pasado, y quizás de mi futuro. El cajón secreto no era un compartimento oculto en la pared, como en las películas, sino un espacio al que solo se accedía quitando con cuidado la última tabla del fondo del cajón más grande. Miguel, mi esposo, había hecho ese pequeño truco de carpintería cuando éramos jóvenes para guardar las cartas de amor que nos escribíamos antes de casarnos, para que nadie, ni siquiera tú, mi Elena, las encuentre por casualidad, me había dicho riendo. Después, se convirtió en nuestro lugar para los pequeños tesoros, la primera moneda que ahorramos para la casa, una medallita de plata de mi abuela, y más tarde, los documentos más importantes. Metí la mano, sintiendo la madera áspera y el polvo acumulado. Mis dedos buscaron la pequeña caja de latón que sabía que estaba allí. La saqué con cuidado. Pesaba. Contenía no solo recuerdos, sino la prueba de mi verdad. Adentro, entre fotos viejas y un pañuelo de encaje que había sido de mi madre, estaba un sobre de papel grueso, amarillento por el tiempo, pero sellado y en perfecto estado. Lo abrí con manos que, a pesar de la calma exterior, temblaban un poco. Contenía varios documentos. Una copia del contrato de compraventa de la casa, sí, el que habíamos firmado Miguel y yo. Otro, el que decía que la casa estaba a nombre de Lorena. Y otro, el que ahora iba a cambiarlo todo. Un fideicomiso. Este fideicomiso no era algo que hubiera descubierto ahora. Era algo que Miguel había planeado con una previsión admirable, digna del hombre que siempre fue. Él, que había visto tantas injusticias en su trabajo como constructor, que había lidiado con papeles y abogados, siempre me decía: Elena, la confianza es buena, pero los papeles son mejores. Y más cuando uno se hace viejo y la gente cambia. No lo entendí del todo entonces, pero le hice caso. Cuando transferimos la casa a Lorena, Miguel ya había previsto que, en caso de que yo, su viuda, me encontrara en una situación de desamparo o maltrato por parte de nuestra hija o su esposo, la propiedad regresaría a mi nombre. Un contrato privado, registrado en una notaría distinta a la que usó Roberto para la transferencia a Lorena. Un documento blindado, con cláusulas de protección específicas para mí, la usufructuaria vitalicia de la casa, y propietaria plena en caso de incumplimiento de esas cláusulas. Entre ellas, una que hablaba de mi libre acceso y disfrute de todas las dependencias del inmueble sin restricciones injustificadas. Mi encierro en la habitación esta noche era una violación flagrante de esa cláusula. Miguel había sido un hombre sabio, visionario. Había amado a nuestra hija, sí, pero también me había amado a mí, y había entendido la complejidad de las relaciones humanas, la tentación que el dinero podía generar. Había hablado con un viejo amigo abogado, don José, que ahora vivía retirado en el campo. Él fue quien redactó el fideicomiso y me hizo guardar los papeles, con la instrucción de no abrirlos a menos que sintiera que mi dignidad o mi seguridad estaban en riesgo. Yo, en mi ingenuidad de madre, nunca pensé que usaría esos papeles contra mi propia hija. Pero Roberto había cruzado la línea, y Lorena, al permitirlo, lo había validado. La frase de Roberto: arruinas todo con tu cara de vieja,
Ya no era solo una ofensa, era el detonante que había activado la previsión de Miguel. Volví a guardar los papeles en su sobre. Mi mente, que había estado nublada por el dolor y la humillación, ahora estaba clara como el agua de manantial. Había un plan. No sería un plan de venganza, sino de justicia, de recuperación. Primero, necesitaba contactar a don José. Él sería mi aliado principal. Necesitaba su consejo, su experiencia. Pero también sabía que no podía hacer todo esto sola, no en silencio. Había demasiada gente que había visto mi humillación esta noche. Y una de esas personas, quizás, podía ser una aliada inesperada. Mientras el amanecer se asomaba por mi ventana, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas, y las últimas risas y voces se apagaban en el salón, me vestí con ropa cómoda, un pantalón de algodón y una blusa sencilla. Tenía que salir de aquí. La llave. Recordé que Roberto siempre colgaba las llaves de la casa en un gancho junto a la puerta principal para que cualquiera pudiera usarlas, incluyendo la llave de mi habitación. Pero si él me había encerrado, ¿quién abriría? No importaba. Podría esperar hasta que todos durmieran o que Lorena se levantara. Pero la idea de esperar, de seguir prisionera un minuto más, era insoportable. Entonces, un destello. Recordé un viejo chismoso que había en el pasillo, un pequeño banco de madera que mi abuelo había construido. Siempre lo habíamos usado para guardar cosas pequeñas. Y sí, me acerqué al banco, mis manos explorando la parte trasera, por debajo. Miguel era un hombre de sorpresas. Ahí estaba, un pequeño gancho, escondido, y colgando de él, una llave diminuta. Una llave maestra que abría todas las puertas interiores de la casa, incluida la mía. Una llave que había sido usada por décadas para cuando algún niño se encerraba jugando o para abrir los armarios que se quedaban cerrados por accidente. Ni Roberto ni Lorena conocían de su existencia, por supuesto. Miguel me lo había mostrado hacía años, como un pequeño secreto entre nosotros. Para emergencias, mi amor. Nunca sabes cuándo vas a necesitar abrir una puerta inesperada. Y esta era una emergencia. Con la pequeña llave en mi mano, mi corazón latió con una fuerza renovada. Era apenas un objeto de metal, pero se sentía como una extensión de mi propia voluntad. Despacio, la introduje en la cerradura. El clic fue suave, casi inaudible, pero para mí sonó como la música más dulce. Abrí la puerta, con cautela. El pasillo estaba oscuro, y el silencio de la casa era profundo. Todos dormían, agotados por la celebración. Eran las 5 de la mañana del día de Navidad. La casa, que unas horas antes era un hervidero de gente, ahora era un templo de calma. Respiré hondo. El aire de la madrugada era fresco y limpio. Era el primer aire de libertad que sentía en mucho tiempo. Mi primer destino no fue la cocina, como habría sido lo normal para preparar el desayuno navideño. Fui directamente al jardín. La brisa mañanera acariciaba mis mejillas, llevando consigo el aroma de la tierra mojada y sí, el suave perfume de mis rosales, que aún resistían a pesar del abandono de Roberto. Mis flores, ellos, como yo, habían sido subestimados. Con cuidado, observé el panorama. Había restos de la fiesta, vasos sucios, servilletas tiradas, algunas guirnaldas descolgadas. Los camareros habían hecho una limpieza superficial antes de irse, pero el desorden era evidente. Y ahí, junto a la puerta de la cocina, noté algo. Un pequeño papel, doblado varias veces, metido debajo de una maceta vacía. No era un papel cualquiera. Era un recibo. Lo recogí con curiosidad. Era de una floristería. No de las flores que habían adornado la fiesta, sino de las que yo solía comprar para mi jardín. Y tenía una nota, escrita a mano, en la parte de atrás. Señora Elena, no pude hablar con usted. Roberto me dijo que estaba enferma. Espero que esté bien. Le dejé un recado con su nieta Sofía. Feliz Navidad. Rosa. Rosa. Mi amiga Rosa, la dueña de la floristería de la esquina, a quien le compraba mis plantas desde hace 20 años. Ella siempre me trataba con cariño, con respeto. Un recado con Sofía, mi nieta. La niña que había sido mi sombra, mi cómplice en travesuras, antes de que Roberto y Lorena la educaran a su manera. La idea de Sofía como mi aliada inesperada me dio un vuelco al corazón. Ella tenía 16 años,
y aunque pasaba mucho tiempo con sus amigos y su celular, siempre había una chispa de picardía y afecto en sus ojos cuando me miraba. Me había dolido su silencio durante el encierro. ¿Sabría algo? ¿Sería el recado de Rosa un puente? La incertidumbre era un peso, pero también una esperanza. Con el recibo de la floristería en el bolsillo, me adentré en la cocina. El lechón que había preparado con tanto amor seguía en la nevera, envuelto en papel de aluminio. Lo saqué. No iba a dárselo a la señora de la limpieza. Era mío y de quienes lo valoraran. Lo corté en rebanadas finas y preparé un pequeño plato. Luego, en la cafetera, puse a hervir agua para mi café con leche, el mismo que Miguel y yo compartíamos cada mañana. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había enseñado a Lorena a hacer sus tareas, donde habíamos compartido incontables comidas familiares. No tenía apetito, pero la ceremonia del desayuno me anclaba a la realidad, a mi rutina, a mi dignidad. Mientras tomaba el café, mi mente seguía trabajando. Don José era el primero, luego Sofía. Pero había algo más, algo que Roberto y Lorena nunca habían valorado, pero que yo, con mi vida de trabajo, había aprendido a ver. El poder de las conexiones, de las relaciones humanas que se construyen con el tiempo, con la honestidad. Los vecinos, los comerciantes del barrio, la gente que me conocía de toda la vida. Ellos habían sido testigos silenciosos de mi vida, y ahora, quizás, podrían serlo también de mi despertar. Decidí que lo primero sería salir de la casa, no huir, sino simplemente salir, respirar. Necesitaba aire fresco para pensar con claridad, para sentir la calle bajo mis pies. Me puse mi abrigo más cálido, y antes de salir, dejé la llave maestra en su lugar secreto. La casa, por ahora, era un barco a la deriva, con sus capitanes dormidos en sus laureles, y yo, la vieja navegante, estaba a punto de izar nuevas velas. Abrí la puerta principal, la misma que Roberto me había negado con su encierro, y salí a la calle. El aire frío de la mañana navideña era como una bofetada, pero refrescante. Caminé por las calles vacías, envueltas en un silencio que contrastaba con el bullicio de la noche anterior. Pasé por la panadería de don Pedro, que aún no abría, pero que ya desprendía ese olor inconfundible a pan recién horneado. Por la tienda de abarrotes de los hermanos García, que me fiaban cuando Miguel se quedaba sin trabajo. Por la ferretería de don Ramón, donde compraba las semillas para mi jardín. Todas esas pequeñas tiendas, esos pequeños negocios, eran el corazón de mi comunidad, la gente que me conocía y que, a su manera, me respetaba. Llegué a la pequeña placita del barrio. Me senté en un banco bajo la sombra de un viejo árbol de ceiba. Ahí, con el sol de la mañana filtrándose entre las hojas, saqué el recibo de Rosa, el recado con Sofía. ¿Qué sería? Una voz dentro de mí me dijo que no tardaría en saberlo. Mi nieta, la esperanza. Era hora de que la cara de vieja hablara, pero no con palabras, sino con acciones, y para eso necesitaba a Sofía. Ella, que pasaba desapercibida para Roberto y Lorena, inmersa en su mundo adolescente, podría ser mis ojos y mis oídos, el hilo que me conectaría con el mundo que ellos intentaban negarme. La decisión estaba tomada. Ya no era la Elena sumisa, la que agachaba la cabeza ante la humillación. Ahora era la Elena que había despertado, la que recordaba las lecciones de Miguel, la que confiaba en su instinto. Y Roberto y Lorena, que dormían plácidamente en sus camas, ajenos a todo, no tenían idea de que, mientras soñaban con sus regalos navideños, la vieja que habían encerrado ya estaba tejiendo la red que los envolvería. Se habían burlado de mi vejez, de mi sencillez, pero la sabiduría y la experiencia son el oro más puro, y yo había acumulado mucho a lo largo de mis 70 años. Y esa sabiduría, en las manos correctas, era un arma formidable. Solo era cuestión de saber cómo usarla. Y yo, Elena, estaba a punto de darles una lección que jamás olvidarían. La Navidad, ese día de renacimiento, sería para mí el comienzo de una nueva vida. El sol de la mañana de Navidad, que bañaba la placita, me dio la energía que necesitaba para empezar. Mi primer paso fue ir a la casa de don José, el abogado de Miguel. Su casa quedaba a unas 20 cuadras, en un barrio tranquilo que se mantenía ajeno al bullicio del centro. Era un hombre mayor, ya retirado,
que pasaba sus días entre su jardín y sus libros, pero sabía que su mente seguía tan aguda como un bisturí. No tenía su número de teléfono. No era de esas personas que usaban mucho el celular. Necesitaba ir en persona. El camino me pareció largo, pero cada paso era una reafirmación de mi voluntad. La calle estaba prácticamente vacía, salvo por uno que otro transeúnte madrugador o alguna familia yendo a misa. El aire fresco era un bálsamo. Llegué a la casa de don José, una construcción antigua con un jardín bien cuidado. Toqué el timbre. Después de unos minutos, la puerta se abrió un poco y apareció un rostro arrugado, con el cabello blanco revuelto por la almohada. «Elena, pero, ¿qué haces tú por aquí tan temprano? ¿Y en Navidad?», exclamó, sorprendido. Sus ojos, aunque cansados, aún conservaban la chispa de su inteligencia. Le expliqué brevemente lo que había sucedido la noche anterior, sin entrar en detalles que pudieran sonar a lamento, sino con la fría objetividad de quien relata un hecho. Le hablé de Roberto, de Lorena, del encierro, y finalmente saqué el sobre con el fideicomiso. Don José me invitó a pasar. Su sala, llena de libros y el aroma a café recién hecho, era un refugio de paz. Se puso sus gafas de lectura y examinó los documentos con detenimiento. Sus cejas se fruncieron mientras leía. Yo lo observé en silencio, mi corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y esperanza. Después de unos largos minutos, levantó la vista. Miguel era un hombre muy sabio, Elena, un visionario. Siempre pensó en todo, incluso en lo impensable. Este fideicomiso es una obra de arte. Está perfectamente blindado. En cuanto lo actives, esta casa vuelve a ser tuya, sin peros que valgan. Las cláusulas de protección para ti son claras como el agua. El encierro que te hicieron pasar anoche, por ejemplo, es una violación directa y suficiente para ejecutarlo. Tu hija y tu yerno no tienen dónde agarrarse. Una ola de alivio me inundó. Mis manos se apretaron una contra la otra. Entonces, ¿podemos activarlo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Don José asintió. No solo podemos, Elena, debemos. Esto es un acto de justicia, no de venganza. Miguel no lo hizo para que te vengaras, sino para que tuvieras una vida digna, libre de abusos. De hecho, te aconsejo que lo hagamos hoy mismo. La notaría de urgencia está abierta unas horas en la mañana de Navidad para casos especiales. Y créeme, lo es. Sacó su teléfono fijo, de esos viejos con disco, y marcó un número. Mientras él hablaba con la notaría, sentí que una pesada carga se desprendía de mis hombros. La justicia. Esa era la palabra clave. Don José y yo fuimos a la notaría en su viejo coche. La calle, poco a poco, empezaba a animarse. En la notaría, una empleada nos recibió con una sonrisa amable. Don José explicó la situación y, en menos de lo que esperaba, los papeles fueron presentados y el proceso de activación del fideicomiso se puso en marcha. La empleada nos dijo que la notificación oficial se enviaría a Lorena y Roberto a primera hora de la tarde, justo cuando la fiesta navideña, seguramente, estaría aún en pleno apogeo en sus resacas o reuniones familiares. Sentí una punzada de ironía. Ellos celebrando la Navidad con el botín, y yo, en silencio, recuperando lo que era mío. Cuando regresé a casa con don José, ya era casi mediodía. Me dejó en la puerta con un abrazo y una mirada de complicidad. Elena, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo con dignidad, como siempre lo has hecho. Y cuenta conmigo para lo que sea. Sus palabras me dieron la fuerza final. Entré a la casa por la puerta principal, la misma que había usado para salir horas antes, pero con una sensación completamente distinta. La casa seguía en silencio. Subí a mi habitación, guardé los papeles del fideicomiso en un lugar seguro, y finalmente me permití descansar un poco. Pero mi mente no paraba. Había un cabo suelto: Sofía y el recado de Rosa. Alrededor de la 1 de la tarde escuché ruidos en la cocina. Eran Lorena y Roberto. Sus voces sonaban ásperas, con el tono de quien acaba de despertar de una noche de excesos. «¡Ay, qué resaca!», escuché decir a Lorena. «Menos mal que el catering estuvo delicioso. Tu madre, con su lechón, nos habría hecho pasar vergüenza». La burla en su voz me dolió, pero ya no me paralizaba. Yo seguía siendo invisible para ellos. Decidí poner a prueba el plan con Sofía.
Bajé a la cocina con mi mejor sonrisa. Buenos días, hijos. Feliz Navidad, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Lorena me miró, aún adormilada. Ah, mamá, pensamos que seguías durmiendo. ¿Cómo amaneciste? Su tono era frío, como si la noche anterior no hubiera existido. Roberto ni siquiera me miró, ocupado revolviendo un café. Bien, hija, gracias a Dios. Me dio el aire fresco en la mañana. Por cierto, Sofía, ¿tú sabes algo de un recado de Rosa, la de la floristería? Dejó una nota en el jardín. Sofía, que estaba sentada en un rincón con su celular, levantó la vista. Sus ojos se abrieron ligeramente. Ah, sí, abuela. Se me olvidó decirte. Rosa me dio un sobre para ti. Dijo que era importante. Está en mi mesita de noche. Se levantó y fue a buscarlo. Regresó con un sobre pequeño, con el logo de la floristería. Lo abrí. Dentro había una tarjeta de Navidad y dentro de la tarjeta un billete de $100. Y un mensaje corto, escrito a mano por Rosa. Elena, la vida da muchas vueltas. Te espero mañana en la floristería a las 10. Trae el lechón. $100. Rosa siempre había sido generosa, pero esto era más que un simple regalo de Navidad. Era una señal, una invitación. Algo se estaba gestando. Mi corazón dio un brinco. Sentí la mirada de Lorena sobre mí. ¿Un regalo de Rosa, mamá? ¡Qué detallista! ¿Y qué es eso de traerle el lechón? Intentó sonar casual, pero había una punzada de curiosidad en su voz. Ah, hija. Cosas de viejas, ya sabes. Ella siempre me encarga mis lechones. Quiere probar mi receta. Dice que el suyo no le salió bien este año. Mentí con una facilidad que me asustó un poco, pero era una mentira necesaria. No quería darles ni una pista de lo que se avecinaba. Durante el resto del día, la casa se llenó de los típicos sonidos de la Navidad. Risas de los niños con sus regalos, la televisión encendida con películas navideñas, el olor a recalentado. Yo me dediqué a observar. Observé a Roberto, tan seguro de sí mismo, tan arrogante, hablando por teléfono de negocios y oportunidades. A Lorena, tan pendiente de él, tan ajena a lo que había pasado la noche anterior. Y a mis nietos, Sofía y Mateo, que, a su manera, empezaban a mostrar signos de aburrimiento de la compañía de sus padres. Sofía, sobre todo, no paraba de mirar su celular, pero de vez en cuando me miraba a mí, con una expresión de curiosidad, casi de pregunta. Por la tarde, mientras Roberto hablaba por teléfono en el patio, lo escuché decir: Sí, sí, la casa está a nombre de Lorena, no hay problema. Podemos hipotecarla para el negocio o incluso venderla si necesitamos capital. Mi suegra no tiene voz ni voto. Es una vieja, la tengo en la palma de mi mano. No va a mover un dedo. Su risa resonó en el patio, llena de desprecio. Una risa que me heló la sangre. La tengo en la palma de mi mano. Esas palabras, las guardé en mi memoria. Eran el combustible para el fuego que se encendía en mi interior. Se equivocaba tanto. Y su error iba a ser su condena. Cerca de las 6 de la tarde, la notaría envió la notificación. Llegó en un sobre grande, con el sello oficial. Un mensajero en motocicleta lo entregó en la puerta. Roberto, que estaba en el salón, lo recogió con su aire de importancia. Seguro son felicitaciones o algo de los negocios, comentó sin darle mayor importancia. Lo abrió con una sonrisa. Pero a medida que leía el documento, su sonrisa se fue desdibujando. Su cara se puso pálida, luego roja. «¿Qué diablos es esto?», gritó, y el sobre cayó de sus manos. Lorena, asustada, se acercó a leer. Sus ojos se abrieron como platos. «¡No puede ser! ¡Un fideicomiso! ¡Pero esto es absurdo! ¡Mamá, explícame esto!». Los gritos de ellos llenaron el salón. Sofía y Mateo, asustados, se quedaron quietos. Yo, sentada en mi sillón, los observé con una calma imperturbable. No dije una palabra. No era necesario. Los papeles hablaban por sí solos. Roberto, furioso, se acercó a mí con el documento arrugado en la mano. «Vieja, ¿qué has hecho? ¿Cómo te atreves a hacer esto? Esta casa es nuestra. Nosotros la tenemos a nuestro nombre. Esto es una estafa». Sus ojos destilaban veneno. Nunca lo había visto tan fuera de sí. «¿Una estafa, hijo?», respondí, con mi voz tranquila,
apenas un susurro que sin embargo resonó en el silencio tenso de la sala. Una estafa es encerrar a tu suegra en su propio cuarto la noche de Navidad. Una estafa es usar a tu mujer para despojar a su madre. Una estafa es creer que la vejez te da derecho a pisotear la dignidad de una persona. Lorena, con lágrimas en los ojos, se acercó a mí. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? Esta es nuestra familia. Esta es tu casa. Su voz temblaba. Mi casa, hija. Sí, mi casa, dije, mirándola a los ojos con una tristeza infinita. Pero dejó de serlo para ti y para Roberto cuando me encerraron como un animal en mi propia habitación, cuando me trataron como un estorbo, cuando se burlaron de mi cara de vieja. Tu padre, hija, previó esto. Él sabía que la gente cambia. Él sabía que la codicia puede nublar el corazón. Y él, en su infinita sabiduría, me protegió. Roberto, rojo de furia, intentó agarrarme el brazo. Esto no se va a quedar así, vieja. Voy a llamar a mi abogado, te voy a demandar, te voy a dejar en la calle. Sus amenazas eran huecas, lo sabía. Mi fideicomiso era inatacable. Llama a quien quieras, hijo, le dije, mirándolo fijamente. Pero a la mañana siguiente, cuando el notario oficialice la reversión del título, esta casa, este hogar que construyó mi Miguel con sus propias manos, volverá a ser legalmente mío. Y las reglas cambiarán. Las reglas que ustedes olvidaron, las reglas de respeto y dignidad, se restablecerán. Y tú, Roberto, y tú, Lorena, tendrán que decidir qué harán con la casa que tenían en la palma de su mano. La escena era digna de una película. Roberto, temblando de rabia. Lorena, llorando desconsoladamente. Mis nietos, Sofía y Mateo, observando todo con los ojos muy abiertos, comprendiendo por primera vez la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Y yo, Elena, la vieja que no valía nada, sentada en mi sillón, con el documento en la mano, sintiendo el peso de la justicia. La noche de Navidad se convirtió en el escenario de la verdad, y mi pequeña venganza, que era en realidad una restitución, acababa de empezar. Y lo que vendría después sería aún más inesperado para ellos. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Roberto, con la cara descompuesta, me miraba con una mezcla de odio y incredulidad. Lorena lloraba, cubriéndose el rostro con las manos, y mis nietos, Sofía y Mateo, estaban mudos, sus ojos viajando de mí a sus padres, asimilando la explosión. No hubo abrazos, no hubo disculpas, solo la cruda realidad que los golpeaba en plena celebración navideña. La notoria arrogancia de Roberto se había convertido en pánico, y la indiferencia de Lorena en desesperación. «Esto es una trampa». «No tienes derecho a hacer esto, vieja», gritó Roberto, su voz ronca de rabia. Se acercó a la mesa de centro y golpeó con el puño, haciendo temblar los adornos navideños. «Nosotros pagamos las cuentas de esta casa, nosotros la mantuvimos. Tú no pusiste un solo peso». Su argumento era débil, desesperado. «Tú lo dijiste, Roberto», respondí con calma, mi voz clara como el cristal. La casa estaba a nombre de Lorena. Era su responsabilidad. Mis gastos eran mi pensión. Y yo te ofrecí mi lechón para la cena, ¿recuerdas? El que despreciaste. El que dijiste que arruinaría tu gran celebración. El que ahora, casualmente, vale más que toda la cena que contrataste. Les miré a ambos. Y en cuanto a no poner un solo peso, yo puse mis manos, mi tiempo, mi amor por mi jardín, mi cocina, mi cuidado por mis nietos. Cosas que ustedes nunca valoraron, porque no tienen precio en el banco, ¿verdad? Pero que eran la esencia de este hogar. Lorena levantó la cabeza, sus ojos hinchados y rojos. «Pero mamá, ¿cómo pudiste hacer algo así a tu propia hija? Pensamos que la casa ya era nuestra. Teníamos planes». Su voz era un lamento que buscaba la lástima. «Tenían planes, sí», le dije, sin una pizca de reproche, solo de resignación. «Pero también tenían un contrato, hija, uno que tu padre y yo firmamos, y que estipulaba que yo tenía el derecho de vivir aquí dignamente, con libre acceso a toda la casa, sin que nadie me encerrara en mi propio cuarto, como a un animal, por tener cara de vieja». Mi mirada se clavó en Roberto, que se encogió ligeramente bajo mi escrutinio. «Eso, Roberto,
Fue la gota que derramó el vaso. No fue el dinero, fue la dignidad, algo que, aparentemente, ustedes no saben valorar. Roberto, en un último intento por recuperar el control, sacó su celular. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo. Esto no es legal. Hay que anularlo. Hazlo, hijo. Pero te ahorrarás tiempo si llamas a don José, le indiqué, señalando una de las tarjetas de presentación que el abogado me había dado, y que yo había dejado estratégicamente sobre la mesa. Él fue quien redactó el fideicomiso. Es un experto en estas cosas. Y te aseguro que todo está en regla. Tu abogado te dirá lo mismo. La mención de don José, conocido en el gremio por su intachable reputación, pareció desinflar aún más a Roberto. Sus hombros cayeron. Sabía que había perdido. Había subestimado no solo a mí, sino también al legado de Miguel. Sofía, mi nieta, se acercó a mí con cautela. «Abuela, ¿de verdad vas a echarlos de la casa?» Su voz era pequeña, llena de miedo. Había oído la amenaza de Roberto y la desesperación de sus padres. «No, mi amor», le dije, tomándole la mano. Su piel tibia me transmitió una conexión que había extrañado. «No los voy a echar. Esta siempre será su casa, si aprenden a respetarla. Pero las reglas van a cambiar. Y la primera regla es que aquí se respeta a todo el mundo, especialmente a la familia». Mi mirada volvió a Lorena y Roberto. «Ahora, vamos a cenar, porque yo sí preparé la cena para Navidad, mi lechón, que nadie quiso anoche, y que ahora vamos a compartir». Hubo un silencio. Roberto miró el documento, luego a Lorena, que seguía llorando en silencio. Finalmente, asintió con la cabeza, una señal de derrota. «Bien, pero ¿y qué hacemos con el catering de anoche? ¿Y los gastos de la fiesta? Fue una fortuna». Su preocupación era puramente financiera. «Ese es problema de ustedes, Roberto», le respondí. «Fue su fiesta, sus invitados, su dinero. Yo no fui invitada a la celebración que tú organizaste con tu esposa en mi casa. Estaba encerrada. Y no voy a pagar la cuenta de una fiesta a la que no pude asistir, y menos aún de una celebración que me humilló. Eso sí, es un gasto inútil». La noche de Navidad, que había comenzado con mi encierro, terminó con una cena inusual. Serví el lechón asado que había preparado con tanto cariño. Estaba delicioso, jugoso, con ese sabor casero que ninguna comida de catering podía igualar. Lorena y Roberto comieron en silencio, sus caras aún reflejando la conmoción y la derrota. Sofía y Mateo, en cambio, devoraron el lechón con entusiasmo. «Está riquísimo, abuela. Mucho mejor que lo de ayer», exclamó Mateo, con la boca llena, rompiendo el hielo. Sofía me sonrió, una sonrisa genuina. Después de la cena, senté a Lorena y Roberto en el sofá. Mis nietos se retiraron a sus cuartos, respetando la seriedad del momento. «Aquí estamos, en la casa que Miguel y yo construimos», les dije, señalando a nuestro alrededor. «Ustedes la habían convertido en un hotel de lujo, en un escenario para sus apariencias. Pero este hogar es mucho más que eso. Es mi vida. Y a partir de hoy, yo, Elena, vuelvo a ser la dueña legal». Les expliqué mis condiciones. No los iba a echar a la calle. Ni siquiera los iba a hacer pagar alquiler, por ahora. «Pero a partir de mañana, Roberto, tú te encargarás de todos los gastos de la casa, incluyendo la comida, la luz, el agua, el mantenimiento del jardín, todo. Lorena, tú ayudarás en las tareas del hogar, cocinarás una vez al día y te encargarás de que Sofía y Mateo hagan sus tareas y tengan sus cuartos limpios. Y tú, Roberto, nada de encierros, nada de comentarios despectivos, nada de creer que puedes pisotear a nadie. Mi cuarto estará siempre abierto, y la llave maestra, que abre todas las puertas de esta casa, la tendré yo. Además, cada vez que quieran usar la casa para una de sus grandes celebraciones, deberán pedirme permiso con al menos 2 semanas de anticipación. Y yo decidiré si se hace o no. Y lo más importante, ustedes me respetarán a mí, la dueña de esta casa, la abuela de sus hijos». Lorena se secó las lágrimas. «Pero mamá, ¿y qué hay de nuestro dinero, nuestros ahorros? Tenía Roberto la idea de hipotecar la casa para un negocio. Ahora no tenemos dónde sacar el capital». «Esos son sus problemas, hija», le respondí con firmeza. «Debieron haber pensado en eso antes de tratarme como me trataron. Ahora tendrán que buscar otras formas de conseguir ese capital. Y quizás, en el proceso, aprendan el verdadero valor del trabajo duro,
de la honestidad y de lo que se construye con esfuerzo, no con apariencias. Roberto intentó una última jugada. Mamá Elena, por favor, ¿y si nos das un tiempo para buscar otro lugar? Unos meses al menos. No tenemos a dónde ir. Su voz era forzada, suplicante. Era el mismo tono que usaba para vender sus negocios. No, Roberto, ni un día, ni un minuto, le respondí, mi voz sin titubeos. Esta casa es grande, hay suficiente espacio para todos, pero la dinámica ha cambiado. Ustedes vivirán aquí, sí, pero bajo mis reglas. Si no les gusta, la puerta está abierta, y si deciden irse, no los detendré. Pero sepan que, si se van, esta casa ya no será más un refugio para ustedes, ni para sus hijos, si no aprenden la lección. Y no esperen que yo regrese a la vieja Elena de antes. Esa Elena, la sumisa, la que aguantaba humillaciones, murió la noche que me encerraste en mi cuarto. Me levanté del sillón. Mi corazón estaba lleno de una extraña paz. Era la paz de la justicia cumplida, de la dignidad restaurada. Roberto y Lorena se quedaron sentados, inmóviles, como estatuas. La casa, que una vez fue el epicentro de su poder, se había convertido en el escenario de su derrota. Mis palabras finales resonaron en el silencio. Ya no era la vieja vulnerable, sino la mujer que había recuperado su hogar, su voz y su poder. Y ellos, a partir de ese momento, tendrían que vivir con las consecuencias de sus acciones. La Navidad, el día del nacimiento, había marcado mi propio renacer, pero también el de una nueva dinámica en nuestra casa, el amanecer de una nueva era, donde la cara de vieja que tanto despreciaban sería ahora la dueña y señora de su propio destino. Y el de ellos también, si querían permanecer bajo mi techo. La lección había sido dura, y apenas estaba comenzando. Los días posteriores a la Navidad fueron extraños, llenos de un silencio tenso y de una nueva coreografía doméstica. Roberto y Lorena, antes tan ruidosos y despreocupados, se movían por la casa con una cautela casi palpable. Las primeras mañanas, Roberto se levantaba tarde, con la resaca aún visible en sus ojos. Yo, Elena, me levantaba temprano, como siempre, y me sentaba en la mesa de la cocina a tomar mi café, observando. La diferencia ahora era que no había nadie más que yo para preparar el desayuno. El segundo día de Navidad, Roberto intentó evitar sus nuevas responsabilidades. Mamá Elena, ¿no podrías hacer el mercado hoy? Tengo muchas cosas de trabajo. Lo dijo con un tono que pretendía ser amable, pero que tenía el trasfondo de su antigua arrogancia. Roberto, le respondí con una calma que lo sorprendió. Ya no soy tu ama de llaves. Eres el jefe de esta casa, ahora que se trata de los gastos. El mercado lo haces tú, y el desayuno de tus hijos también. Si no sabes dónde queda el supermercado, Sofía puede indicarte. Ella sí sabe dónde está todo, y las ofertas que hay. La mención de Sofía pareció avergonzarlo. Mi nieta, que estaba escuchando todo desde su cuarto, asomó la cabeza y me guiñó un ojo. Roberto, con un suspiro de derrota, se levantó y tomó las llaves del coche. No dijo nada más. Fue su primera vez haciendo las compras del hogar, y tardó casi 3 horas en regresar, con productos que no eran los adecuados y precios exorbitantes. Pero lo hizo. Y cuando regresó, tuve la satisfacción de ver la confusión en su rostro, la frustración de quien se enfrenta a una realidad que nunca había querido ver. Ese día aprendió a ir al supermercado. Lorena, por su parte, intentó escabullirse de las tareas domésticas. Mamá, es que no sé cocinar muy bien. Siempre lo hacías tú. ¿No podrías guiarme un poquito? Hija, le dije, la cocina no tiene misterios. Hay libros de recetas, y Sofía, que es tan lista con su celular, puede buscarte tutoriales en internet. O Mateo, si le pides ayuda, seguro que te sorprende con su ingenio. El primer arroz no te saldrá perfecto, pero con la práctica se aprende, y si quieres comer, tendrás que aprender. La primera cena que cocinó Lorena fue un desastre. El arroz se quemó, el pollo estaba crudo en algunas partes y salado en otras. Mis nietos hicieron caras de asco, pero intentaron comer por respeto a su madre. Yo comí mi porción en silencio, sin hacer comentarios. Lo importante es el esfuerzo, hija, le dije, con una pequeña sonrisa. Mañana saldrá mejor. Esa semana, Roberto se encargó de las cuentas y descubrió que el dinero desaparecía más rápido de lo que creía. ¿Pero cómo?
si la comida es tan cara, y la luz, y el agua? ¡No puede ser!, exclamaba, revisando los recibos con incredulidad. Había vivido en una burbuja, ignorando los costos reales de mantener un hogar. Su expresión de sorpresa ante cada factura era el mejor de los castigos. Yo, desde mi sillón, solo escuchaba. La ironía era palpable. Él, el gran empresario, el que decía tener la vida en la palma de su mano, ahora estaba contando centavos para las tortillas. El jardín, que antes era mi refugio, se convirtió en un campo de batalla para Roberto. Le di la tarea de cuidarlo, de podar los rosales, de regar los jazmines. Al principio lo hizo de mala gana, con desinterés, pero poco a poco, mientras se ensuciaba las manos con la tierra, mientras veía cómo las flores respondían a su cuidado, algo empezó a cambiar en él. Empezó a preguntarme sobre las plantas, sobre cómo cuidarlas. «Mamá Elena, ¿por qué este rosal tiene las hojas amarillas? ¿Será que le falta agua?». Era una pregunta genuina, sin el sarcasmo de antes. Era un pequeño signo, apenas un brote, de algo nuevo. Un día, mientras regaba mis geranios, Roberto se acercó. Había pasado una semana de la Navidad. «Mamá Elena», empezó, su voz más suave de lo normal, «sé que lo que hice fue horrible. Encerrarte, tratarte así, y todo lo que dije. No tengo excusas. Te pido perdón». Sus ojos no miraban al suelo, sino a mis ojos. Era un perdón, sí, pero no el perdón con lágrimas que busca compasión. Era un perdón sincero, de alguien que empezaba a entender el peso de sus acciones. «El perdón no se pide, Roberto, se gana», le dije, mirando fijamente mis geranios. «Y tus acciones dirán más que tus palabras. Sigue cuidando este jardín, sigue cuidando a tu familia. Y sobre todo, sigue cuidando la dignidad de las personas, empezando por la tuya. Entonces, quizás, hablemos de perdón». Lorena también se acercó, unos días después. Me encontró en mi cuarto, cosiendo un botón de la chaqueta de Mateo. «Mamá», dijo, sentándose en el borde de la cama, un lugar que antes nunca habría osado ocupar sin permiso. «Me siento tan avergonzada, tan mal. Te fallé como hija, te dejé sola. Y Roberto, yo también me dejé llevar por sus ideas. No pensé en ti, solo en el dinero». Lloraba, esta vez con lágrimas genuinas. «Extraño tus guisos, mamá. Extraño tu voz en la cocina. Extraño la Elena de antes». «La Elena de antes ya no existe, hija», le respondí, sin levantar la vista de mi costura. «La Elena de antes era ingenua, confiada, y se dejó pisotear. Pero la Elena de ahora sabe lo que vale, y sabe lo que no va a permitir. Si extrañas mis guisos, aprende a hacerlos. Si extrañas mi voz, escúchala cuando te diga lo que es justo y lo que no lo es. Y si me quieres de verdad, no me dejes sola otra vez». Mis palabras no eran un abrazo, sino una verdad dolorosa. La casa, poco a poco, empezó a transformarse. Ya no había fiestas ruidosas y ostentosas. Ahora había cenas más sencillas, con comidas caseras que, aunque no siempre perfectas, eran preparadas con esfuerzo. Roberto seguía encargado de los gastos, y ahora era más consciente de cada peso que salía de su bolsillo. Lorena empezó a buscar trabajo para ayudar con los gastos, algo que nunca había hecho antes. Y Sofía y Mateo, mis nietos, empezaron a ver a sus padres con otros ojos. Se dieron cuenta de que la abuela Elena no era una carga, sino el pilar silencioso que siempre había sostenido el hogar. Un mes después de la Navidad, Rosa, la dueña de la floristería, me invitó a almorzar. Fui a su tienda, con el lechón que me había sobrado de la Navidad. «Elena, querida, qué bueno verte. ¿Y ese lechón? ¡Qué delicia!». Rosa, con su sonrisa cálida, me abrazó. «Sabía que te gustaba, Rosa, y tenía que agradecerte por el mensaje de Sofía. Fue clave». «Ah, sí», dijo Rosa. «Sofía es muy lista. Me di cuenta de lo que estaba pasando, Elena. Roberto es un patán, y Lorena se ha dejado llevar, pero tú eres una mujer fuerte. Y Miguel, en paz descanse, sabía lo que hacía. Siempre te admiré, Elena, y pensé que necesitabas una mano amiga». Durante el almuerzo, Rosa me hizo una propuesta. «Elena, ya estoy mayor. Mi floristería está en sus últimas. Mis hijos no quieren hacerse cargo. ¿No te gustaría tomar las riendas?
Tú tienes un don con las plantas y conoces a toda la gente del barrio. Te la traspaso por un precio simbólico y me ayudas con los clientes antiguos por un tiempo. Podrías llamarla las flores de Elena. La idea me llenó de una emoción que no sentía en años. Mi propio negocio, mi pasión por las flores, mi independencia. Rosa, ¿de verdad? Pero no tengo dinero para invertir. No necesitas mucho, Elena, me interrumpió. El local está pagado, la mercancía es tuya con el traspaso. Solo necesitas tu talento y tu energía. Y quizás, si te animas, hasta podrías enseñarle a Sofía el negocio. Ella es inteligente y necesita un propósito. Regresé a casa con la noticia. La floristería. Mi propia floristería. Roberto y Lorena se quedaron boquiabiertos. «La abuela va a tener un negocio», exclamó Mateo, emocionado. Sofía me miró con una chispa en los ojos. «Abuela, ¿puedo ayudarte? Me encantan las flores». Así, a mis 70 años, comencé una nueva etapa. La floristería se llenó de colores y de vida. Mis viejos amigos del barrio, los que me conocían de toda la vida, venían a comprar. Y Sofía, mi nieta, se convirtió en mi aprendiz. Aprendió a cuidar las flores, a hacer arreglos, a hablar con los clientes. Empezó a ver el valor del trabajo, el poder de la independencia, la belleza de crear algo con las propias manos. Roberto y Lorena, aunque aún vivían en la casa, habían entendido la lección. Roberto, aunque seguía haciendo negocios, ahora lo hacía con una humildad que antes no tenía. Lorena, con el tiempo, se reconcilió conmigo. No fue un perdón fácil, pero sí un camino de reconstrucción. Empezó a visitarme en la floristería, a ayudarme a veces, y un día me preparó mi lechón asado, con la receta que yo le había enseñado. «No te sale igual que a mí, hija», le dije sonriendo, «pero está delicioso, y eso es lo que importa». Mi casa, el hogar que Miguel y yo construimos, volvió a ser mi refugio, mi santuario. Las llaves las tenía yo, las reglas las ponía yo, y en las paredes, en el jardín, en cada rincón, se sentía de nuevo la dignidad, el respeto y el amor verdadero. La cara de vieja ya no era un insulto, sino un símbolo de sabiduría, de experiencia, de resiliencia. Habían intentado encerrar a una mujer, pero lo que encerraron fue a una semilla que, con el tiempo, floreció con más fuerza que nunca. Y en la entrada de mi floristería, sobre un cartel de madera pintado a mano, se leía: «Las flores de Elena, donde la vida siempre encuentra una forma de florecer».